Mi hermano José Coronado de Bogotá, bienvenidos, buenas noches y buenas tardes para algunos. Dios te bendiga, mi hermano, el micrófono es suyo. Adelante. Mis hermanazos, con las buenas noches, Dios me los bendiga a cada uno, Dios bendiga a nuestras familias, Dios nos guarde siempre con la voluntad firme de servirles, mis hermanos, de compartir un rato con cada uno. Hoy sí vengo un poco más bajo de velocidad de lo normal. Quisiera que mis hermanos en cualquier momento, ¿verdad?, de esta reflexión puedan intervenir, puedan colocar sus comentarios, preguntas, aunque en la última diapositiva va a decir preguntas y conclusiones, pero durante, ¿verdad? La reflexión, cualquiera puede preguntar, puede levantar su manito y puede comentar acerca de lo que estamos conversando por acá. Es para mí un gusto, soy su servidor. Por allí no sé si tienen mi número, de todas maneras le pueden decir al hermano Arnoldo y comunicarse directamente conmigo si necesitan algo. Estamos siempre al servicio de todos ustedes, mis hermanos. Por aquí estamos en Bogotá, ya tenemos como unos 12 años por acá predicando el Evangelio, estableciendo congregaciones y compartiendo con tantas y tantas familias. Lo que decía mi hermano Arnoldo al principio es cierto, hay una epidemia de problemas mentales, excesos de todo tipo, tristeza, depresión, soledad. Hay tanto descontrol hoy en día, se está levantando una sociedad muy débil, de muy poco aguante ante las circunstancias, ante las situaciones, y nosotros quienes estamos acá, como dijo mi hermanita, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de poder levantar una generación que sí pueda hacerle frente a la vida, que sí pueda con propiedad hacerle frente a las responsabilidades. Y de eso vamos a hablar hoy. Muchas veces oramos a Dios para que Dios quite los obstáculos, para que Dios quite la tormenta. Normalmente oro a Dios no para que quite, sino para que nos haga más fuerte, para que nosotros podamos afrontar la situación. Ya basta de sobarnos tanto, ya basta de tanto exceso de cariño, nos tiene pero débiles. Entonces tenemos que levantar una generación fuerte, una generación capaz, una generación inteligente y sobre todo una generación capaz de comprometerse. Y ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando un poquitico ahí, como dicen, si todos pueden ver ahí esa lámina que es la publicidad de este seminario, habla sobre un proyecto llamado Matrimonio y sabemos que es un proyecto creado, diseñado por Dios para, no, que va a ser una bendición, ha sido y va a ser una bendición para nosotros, el matrimonio. Pero lo llamamos proyecto porque el proyecto no son tareas sencillas, sino que un proyecto es algo mucho más grande, un conjunto de tareas que hacer, un conjunto de responsabilidades grandes que trabajan, donde nosotros mismos trabajamos diferentes matices y tenemos diferentes responsabilidades con los hijos, con la esposa, proveer para la casa, que haya un espíritu de colaboración dentro de nuestro hogar, que haya ese ambiente amoroso, que haya un ambiente cristiano donde se practiquen valores cristianos, donde se aprendan, donde se enseñen los principios cristianos. Entonces es un proyecto, es algo mucho más grande, de hecho es algo mucho más grande que nosotros mismos. Entonces el primer tema que vimos fue el fundamento bíblico y estuvimos hablando de Génesis, de esos versículos tan especiales donde dice dejar al hombre, por lo tanto dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, donde los dos van a venir a ser una sola carne y ese matrimonio tenía grandes responsabilidades. Tenían que administrar la creación de nuestro Señor y llenar la tierra. O sea, tenían algunas cositas por ahí pendientes. Y de parte de ellos, Dios les dio todas las bendiciones y les dijo, no coman del árbol de la vida. Ese era como un pacto que se hizo en el Edén, donde nosotros, los seres humanos, fallamos y de ahí en adelante ya conocemos un poco la historia. Hay unas laminitas más adelante, vamos a ir chequeando algunas cositas de estas donde nosotros le fallamos a Dios un par de veces. Sin embargo, aquí estamos y estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios en nuestra propia vida, a hacer los cambios necesarios en la vida de nuestra familia, a llevar a nuestros hijos por el camino del bien y sobre todo por el camino de la verdad.
que amemos a Dios por sobre todas las cosas y amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Yo creo que esas son las claves para llevar un buen matrimonio y más allá, buenas relaciones con cualquier ser humano. Amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Entonces vamos a dar inicio con este tema que tiene por título Un pacto sagrado. Entonces vamos a ir chequeando ese concepto de pacto, un proyecto llamado matrimonio, que es el tema principal del que hemos estado hablando. Ahí seguimos, aquí están todos los temas que vamos a ir viendo en el transcurso de los martes que siguen. Ahí están los roles y responsabilidades, que sería para la semana que viene, construyendo un hogar con sabiduría, resolución de conflictos, ese va a ser tremendo, esa resolución de conflictos, el poder del perdón y el poder de perdonar, ¿verdad? Creciendo juntos en la fe, la familia como herencia de Dios, manteniendo el amor vivo, ahí viene una parte genial, y el propósito misionero del matrimonio, que es la tremenda responsabilidad o una de las responsabilidades últimas del diseño matrimonial. Entonces, para el día de hoy vamos a tener ese en amarillo que dice pacto sagrado, el matrimonio como un pacto sagrado. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Parte de lo que significa un pacto, que un pacto viene siendo un acuerdo. ¿Dónde está el gran problema del pacto y los acuerdos o un acuerdo? Fíjense, ¿alguno de nosotros se ha propuesto comenzar a levantarse un poco más temprano? Por decir, levantarse a las 5 de la mañana, tomar un poco más de agua, dejar el azúcar, comenzar a hacer deporte, comenzar a leer un poco más de Biblia. Mire, yo tengo 12 años en el ministerio. No sabe cuánto nos ha costado que nuestros hermanitos se comprometan a tener devocionales diarios. Es una cosa tremenda. Eso es muy fuerte. Que podamos apartar 15 minutos al día para orar y leer la palabra. Hemos hecho diferentes actividades. Ahorita tenemos un proyecto para leer la Biblia en un año y gracias a Dios lo estamos consiguiendo. Tenemos varios hermanos que ya van adelantados y publican sus avances todos los viernes. Entonces, a veces lo hacemos los viernes, a veces lo hacemos otro día, pero se están publicando constantemente los avances de la lectura. Pero a lo que quiero llegar con esto es, nosotros intentamos hacer acuerdos con nosotros mismos. O sea, nadie lo sabe, simplemente decimos, me gustaría comenzar a levantarme temprano o me gustaría, no sé si alguno de ustedes, alguien que quiera intervenir, ¿cómo ha sido la experiencia cuando decimos, me gustaría bajar un poco de peso? Me gustaría bajar unos kilitos de peso. ¿Cómo nos ha ido con estos acuerdos que intentamos hacer con nosotros mismos? Si alguien quiere la palabra, puede ahorita desbloquear su micrófono y puede intervenir. Acuerdos que hacemos o que hemos intentado hacer con nosotros mismos, cualquiera que sea. Ahí les doy un segundito allí para que puedan intervenir. Que usted se haya propuesto hacer cualquier cosa. Si lo ha logrado, amén, puede compartir con nosotros, o si se le ha hecho un poquito difícil, también lo puede compartir. Yo les cuento mientras se van envalentonando, yo les Sí. cuento una experiencia que yo tuve hace poco, porque empezamos, ¿qué? Este año, comenzamos a hacer el podcast de Café con Palabra. Y eso era una responsabilidad de todos los días. O sea, la propuesta era todos los días. Y independientemente de que se han pasado algunos días, no les digo que lo he hecho todos los días, ya llevamos 187 plan, eh, ¿cómo es? Podcasts de esos pequeñas entregas, ya llevamos 187. Yo escuché este, mm, este señor que diseñó la bombilla y se dice que hizo 1000 intentos para crear la bombilla, 1000 intentos fallidos. Y cuando yo escuché esto, yo me propuse y yo dije, bueno, voy a hacer 1000 entregas de Café con Palabras. Si en 1000 entregas no se cumple el propósito, que ya obviamente se está cumpliendo, pero si en 1000 entregas no se cumple el propósito, lo cancelo, pero tengo que hacer por lo menos las 1000.
Llevamos 187, todavía es que me falta, pero es una propuesta personal y una propuesta familiar de poder tener ese logro de llegar a hacer diario una entrega de café con palabra. ¿Alguien tiene por ahí una experiencia similar o algo así? La hermanita Gabriela tiene el micrófono encendido, no sé si quería decir algo. Y aprovecho la oportunidad de mi hermano José Coronado, sí. Aquí también estamos en ese proyecto, porque soy uno, tengo 6 años en el ministerio, en Cristo Jesús, y no traigo hábito de lectura de Biblia. Y entonces hemos puesto desde julio para acá, leer la Biblia en 180 días. Nosotros nos fuimos más retos, ¿no? Y ha sido maravilloso, ha sido impactante en esa forma. He hecho pacto en querer dejar el refresco y ha sido muy difícil. Siempre me provoca un fresquito por ahí, una Coca-Cola por allí. Amén. Hermano, pues levantarse una hora diario, pues nos hemos propuesto orar diario a las 5 por por los matrimonios, por las familias, por la iglesia. Y nos ha dado resultado. Qué chévere. Bueno, lo felicito por eso. ¿Alguien más? ¿Alguien que se haya propuesto hacer algo? Fíjense, hay lo que pasa es que esto es contagioso. Lo maravilloso de comenzar a hacer algo, de hacer un acuerdo con nosotros mismos y lograrlo, lo maravilloso de eso es que nos dice que si nosotros pudimos hacer esto y lograr esto, vamos a poder hacer algo más. Aunque sea sencillo, aunque sea simple. Por ejemplo, si decimos voy a empezar a leer todos los días y nos está yendo bien, entonces uno dice, ¿verdad? Ah, bueno, entonces soy capaz de comenzar a orar a cierta hora, como a las 5 de la mañana por los matrimonios, excelente. Y después puedo decir, bueno, ahora me voy a levantar y voy a orar y después voy a hacer un poquito de deporte. O voy a hacer esto, o voy a empezar a hacer un servicio comunitario, o de ahora en adelante voy a comenzar por lo menos a evangelizar a una persona cada semana a tratar de hacer un contacto nuevo para que llegue el domingo a la congregación, que ese a final de cuentas es la misión de la iglesia. Entonces, si nosotros logramos algo pequeño, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de que lo grande se cuida solo, las cosas grandes se cuidan solo. Nosotros solamente nos tenemos que encargar de las labores pequeñas que repitamos todos los días, pero es que tiene que ser todos los días, siendo un poco flexible, de repente nos saltamos un día o nos saltamos otro día, pero eso no nos va a derrotar, vamos a seguir adelante y seguimos dándole con la disciplina y seguimos logrando esas cosas pequeñas, pero lo que nos damos cuenta en esta generación es que muchos no están dispuestos a hacer los grandes sacrificios, a hacer esos acuerdos, ni siquiera con nosotros mismos. No están listos como para dar un paso y decir, yo me comprometo a X y lo voy a hacer definitivamente y lo voy a hacer para siempre. No están dispuestos a hacer esto. No se sienten capaces de tener responsabilidades de una familia. No se sienten capaces de tener responsabilidades de hijos. Hay muchos que dicen que no, yo no me voy a casar, yo mejor me compro una mascota y esa va a ser mi compañía. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada, que las mascotas no son compañía real. En algún caso podría ser que una mascota sea la compañía de alguien, pero cuando Adán estaba solito en el Génesis, estaba todos los animales, tenía a todos los animales, tenía la selva entera para él solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Estaban todos los animales y Adán estaba completamente solo, hasta que Dios creó a la mujer, creó a Eva para que fuese su compañía. Entonces, los seres humanos necesitamos compañía de seres humanos y tenemos la responsabilidad delante de Dios de nosotros formar familias saludables para que puedan cumplir con el propósito de la familia dentro de la sociedad, que es precisamente eso, ser la base de nuestras sociedades. Entonces, cuando nosotros decimos pacto, en la palabra pacto
se asumen un resto de responsabilidades que muchos no están dispuestos a asumir en su vida. No están dispuestos. Y si lo hacen, muchas veces lo hacen un poco como que a la ligera. Y por eso estamos viendo que aproximadamente el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Por qué está pasando eso en esta generación? ¿Por qué estamos llegando a esos niveles en esta generación? Porque no estamos dispuestos a hacer los sacrificios que requiere permanecer juntos de por vida. No estamos dispuestos a hacer una entrega total de nuestros bienes a favor del matrimonio. Pensamos que es una relación de mujer y hombre y no tomamos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta la formalidad del matrimonio, ese proyecto de Dios, esa institución que es el matrimonio, simplemente lo vemos como tú contra mí. Entonces tratamos de resguardarnos nosotros y a veces nos sentimos, estamos en una discusión y nos sentimos ofendidos y no somos capaces de soportar la ofensa y de seguir amando inclusive y aportarle al matrimonio, sino que no, ya los asuntos y las discusiones y las situaciones son personales. Y no tomamos en cuenta a Dios en nuestro matrimonio y no tomamos el matrimonio tan en serio como si fuese una institución que es para largo, que es para dejar nosotros un legado en la humanidad. Entonces, pongámonos serios con respecto al matrimonio, ayudemos a nuestros hijos a que vean el matrimonio como una verdadera institución. No es algo como que opcional de que, bueno, y así a la ligera. No, tomemos el matrimonio como algo bien, bien en serio a lo que uno debe dedicarle la vida entera. Así como nosotros decimos de nuestros hijos, así decimos también de nuestra esposa y así decimos también de la institución del matrimonio de la cual formamos parte. Dice por ahí el hombre, Dios y la mujer. Dice Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Yo estuve, bueno, he estado, ¿verdad? En diferentes ceremonias matrimoniales hay unas bien, bien especiales. Hay unas, bueno, el ingenio es increíble. Para las ceremonias es maravilloso. Hacen cosas impresionantes en cuanto a los adornos. Hay unos que elaboran muchísimo, entran por aquí, salen por allá, viene este. Usted tiene que venir por acá. Entonces el que preside, venga por acá y uno está todo nervioso porque uno no sabe ni siquiera por dónde caminar. Venga, usted camina por acá. Cuando se le haga la seña, usted se mueve para allá y después viene para acá y después se para aquí. Entonces todo súper elaborado. Pero ¿qué pasa después de unos 3 4 años? Después que se dijeron los votos, después que se dijeron que se iban a amar para siempre, después que se dijeron tantas cosas bonitas, después de el despliegue de todo aquello monumental para el evento, tanta comida para compartir, el momento de los regalos, el momento de los recuerditos, que si el agua que se une, la arena esa y tantos eventos que se hacen dentro de las ceremonias matrimoniales. Y después cuando comienza, la verdad, después cuando hay que pasar por el fuego, literal, ¿verdad? Hay que pasar por el fuego para ser refinados. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con todos los acuerdos que se hicieron? ¿Qué pasa con todo lo que se dijeron que era maravilloso, hermoso? Hasta poético salía, hasta canciones se han dedicado. ¿Qué pasa con todo eso cuando vienen los problemas? Entonces pareciera que quisiéramos vivir una vida irreal. Pareciera que quisiéramos vivir una vida que solamente la ven en las películas y quisieran reproducir eso. No, las personas reales tienen conflictos, las personas reales tienen problemas, las personas reales tienen que pasar por la tormenta, las personas reales tienen que hacerse fuertes y a veces la vida, o la mayoría de las veces la vida nos da duro, a veces se nos pone cuesta arriba la situación y tenemos que sacar la garra por nuestra familia, tenemos que sacar la garra por nuestra relación, tenemos que sacar la garra por nuestro matrimonio. Y no veo realmente, es bien triste y hay que ser bien sincero, pero la generación que se está levantando es bien, bien complicado que puedan encargarse de todas las responsabilidades que trae un matrimonio. Sobre todo el saber cuando entremos a ese tema del perdonar y del pedir perdón, es tremendo, porque estamos viviendo ahorita en una sociedad demasiado ensimismada. Todo el mundo se cree que es el centro del universo
y que se merecen absolutamente todo. Y si una persona cree que se merece todo, entonces ninguno de los demás se merece absolutamente nada. Y eso es más o menos lo que estamos viviendo. Todo el mundo quiere es para sí mismo. Y el matrimonio es todo lo contrario. El matrimonio es vivir para servirle a alguien más. Así como le servimos a nuestra pareja, le estamos sirviendo a Dios. De eso se trata el matrimonio. ¿Cuánto puedo yo sentarme y decir qué le puedo aportar yo a este matrimonio? No qué puedo sacar de este matrimonio. ¿Para qué me sirve este matrimonio? Y esa es más o menos la generación que se está levantando. De todo esto, ¿qué es lo que sirve para mí? Cuando el matrimonio es todo lo contrario, es en qué puedo servir yo, qué puedo dar yo en esta relación. Y por eso se acaban muchísimos matrimonios también, porque se ponen en unos conflictos terribles, separación de bienes, se ponen en conflicto de que esto es mío, no me toques esto, aquello es tuyo y esto es mío, y de casualidad no dividen la casa con una franja amarilla, no pintan la mitad, aquella es tu mitad y esta es mi mitad, porque no saben de qué se trata el matrimonio. Y eso es lo que nosotros estamos reflexionando en estas entregas todos los días martes, poder compartir por acá y reflexionar en lo que significa el matrimonio y el valor que tiene para la sociedad. Hoy por hoy quieren minimizar, o sea, no es que quieren minimizarlo, quieren desaparecer el concepto de matrimonio. Ya el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, sino cualquier cosa. Eso es lo que quieren hacer. Quieren destruir esa organización social que fue creada por Dios, ese pacto inicial que Dios ha ofrecido para que cada uno de nosotros podamos vivir en paz dentro del matrimonio. Es increíble lo que está pasando hoy por hoy en nuestras sociedades con todas estas locuras de homosexualismo, lesbianismo, poliamor o todo lo que se puedan imaginar, ¿ok? Sigamos adelante entonces. Si alguien tiene algún comentario sobre el pacto matrimonial y hoy por hoy cómo está nuestra sociedad. Eso es terrible. Ok, Deuteronomio 7:9, ok, alguien que quiera decir algo, simplemente me interrumpe y yo me quedo calladito y lo escuchamos. Dice Deuteronomio 7:9, dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dice Dios de pactos, Dios que hace acuerdos. Y en este texto está diciendo que Dios muestra su fiel amor. Dios muestra su fiel amor, pero lo muestra ¿a quiénes? A quienes le aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, no es que Dios es amor, no es que Dios es misericordioso con todo el mundo. Sí, Dios es misericordioso y extiende su misericordia para todo el mundo. Pero cuando se trata de un pacto, de un acuerdo, yo cumplo una parte y tú cumples otra parte. Y precisamente en este texto está diciendo que Dios es fiel, sí, para quienes le aman y obedecen su mandamiento. Y nuestro Señor Jesús dijo exactamente lo mismo. Si me ama, guarda mis mandamientos. Si me amas. Entonces, Dios desde el principio ha sido un Dios de pacto. Lleguemos a un acuerdo. Habló con el pueblo de Israel y le dijo, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a proteger, yo los voy a amar, van a ser mi pueblo escogido, pero guarden mis mandamientos. Y ahí fue donde nosotros, como pueblo de Dios, en este caso del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, le fallamos a Dios en guardar sus mandamientos y ser fieles a Dios, sobre todo ser fieles a Dios porque había demasiada idolatría en aquel tiempo. Aquí dice, en este mismo texto, dice que Dios es fiel, que cumple su pacto generación tras generación. Eso habla de que Dios no cambia a través del tiempo. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos ese carácter de Dios, que Él simplemente puede hacer un pacto que sea para siempre. Dios puede hacer un pacto eterno, como el pacto que hizo desde el principio al ofrecernos a nosotros la salvación. Allí está, allí se mantiene. Entonces nosotros debemos aprender del carácter de Dios a que nosotros también podemos comprometernos con ciertas cosas que sean de por vida, que no nos den miedo,
el decir, voy a comenzar a hacer esto hoy y lo voy a hacer el resto de mi vida. Cualquiera se aterraría. ¿Por qué? Oye, si no me puedo parar un poquito más temprano, ¿cómo me voy a comprometer de por vida a hacer algo si me he fallado tantas veces? Bueno, yo creo que es el momento de replantearnos las situaciones de nuestra vida, porque las personas que realmente tienen éxito en casi cualquier cosa se han comprometido de por vida. Y en el caso de nuestro cristianismo, es un compromiso de por vida. Cuando usted se bautizó, eso era para siempre. Usted se unió con Dios para siempre. Y asimismo tenemos que asumir el resto de responsabilidades que vienen con ese bautismo, con ese acuerdo que hicimos con Dios. Por ejemplo, eso de los devocionales diarios que hemos estado hablando, de buscar a Dios a través de la oración, de buscar a Dios en su palabra, eso es una responsabilidad cristiana. No nos tienen que estar comprometiendo, no nos tienen que estar obligando. Eso es un deber cristiano, buscar a Dios. Dios es una persona, Dios te está esperando y nosotros lo dejamos esperando muchísimas veces. ¿Por qué? Porque no somos capaces de cumplir con algo tan sencillo que es abrir la palabra de Dios y buscar su consejo, de cerrar nuestros ojos y poder orar un poquitico más. Entonces, si nosotros no nos podemos comprometer con alguien tan especial como lo es nuestro Dios, difícilmente nos vamos a comprometer con nuestra pareja de por vida a hacer lo que sea y con nuestros hijos de por vida a ser responsables y obedientes a Dios manteniendo una familia cristiana. Entonces vienen situaciones, se nos va complicando la vida, vamos adquiriendo responsabilidades y la vida se nos va complicando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo? ¿Te vas a ir a dormir y te vas a empezar a chupar el dedo y a llorar como un niño? Ya dejamos las cosas de niños, ya somos hombres y mujeres. Entonces no nos queda de otra sino asumir responsabilidades y seguir adelante. A veces quisiéramos irnos a la cama, que pase este día. Hay unos días que son tan fuertes que uno dice, solamente quiero que pase este día, pero no va a pasar. Tienes que asumir las responsabilidades del día y nuestro Señor lo dice en su palabra. Cada día trae su propio afán y nosotros tenemos que ser suficientemente valientes para enfrentar nuestro día a día. ¿Alguien tiene algo por ahí con respecto a eso? Y pasamos a la siguiente lámina. La lámina anterior, ¿verdad? Que habla sobre el pacto y sobre reconocer a Dios como un Dios de pacto, reconocer a Dios como un Padre responsable que ha mantenido su palabra desde el principio. Y nosotros aprender a que ese mismo carácter debe ser nuestro carácter, que nosotros seamos capaces de comprometernos de por vida en cuanto a nuestras propias responsabilidades y no estar evadiendo responsabilidades, haciéndonos los tontos. A veces nos hacemos un poco los tontos, pero nosotros no podemos estar evadiendo más nuestras responsabilidades dentro de nuestra familia y dentro de la iglesia. Aquí hay algunos pactos, ¿verdad?, que nosotros podemos ver en las escrituras cuando leemos la palabra. Está el pacto de Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, hablando del disfrute que nosotros tenemos, la esperanza de la vida eterna. Esa promesa fue hecha a Abraham. A Noé le dijeron, bueno, ahí está el arco, ¿verdad? Un compromiso de que no voy a destruir más la tierra con agua. A Moisés se le dio ese tremendo pacto, ¿verdad? Que fue con el pueblo de Israel a través de los mandamientos de nuestro Dios y que Dios iba a ser fiel mientras el pueblo cumpliera con su palabra y cumpliera sus mandamientos. Ahí está el pacto que tuvo Dios con Israel en cuanto a, a la tierra, ¿verdad? Donde fluye leche y miel, que Dios lo cumplió. Acompañó a Israel en todo el sufrimiento que hubo por su falta de confianza en Dios y murieron en el desierto, pero a la final terminaron conquistando y allí se establecieron como una nación y casi como un imperio. Eran un reino, ¿verdad? Con David y con Salomón fueron los momentos más gloriosos, ¿verdad? De ese imperio, se puede decir, que era Israel en su tiempo, y el pacto con la iglesia. Definitivamente, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios puso a la iglesia para darnos a nosotros esa bendición de la salvación eterna. Entonces, son algunos pactos que Dios hizo, que cumplió y que aún mantiene con los seres humanos. Entonces, los pactos para Dios siempre han sido importantes. Para que comience cualquier proyecto, para que tenga sentido realmente un proyecto, tiene que haber un compromiso fiel, o sea, tiene que haber una garantía de que las cosas van a ocurrir. Cuando hay un pacto entre dos personas, tiene que haber una garantía. Y hoy por hoy, antes se prometía, antes nosotros prometíamos algo
Y la palabra era la palabra, se mantenía la palabra. Solamente con la palabra se hacían contratos. Hasta no hace mucho, hace unos 40 años, aún cuando yo estaba muchacho, la palabra tenía valor. Usted le decía algo a alguien y esa persona iba a esperar que usted cumpliera. O sea, ni siquiera le tenía que preguntar. Era un hecho de que usted iba a cumplir con su palabra. Hoy por hoy, ¿cómo está la palabra del hombre? Hoy por hoy, ¿qué valor tiene nuestra palabra? Si nosotros vemos cómo se mueve nuestra sociedad, aquí no se mueve una piedra si usted no firma un documento. Aquí nadie hace absolutamente nada si no hay un papel firmado. ¿Por qué pasa eso? Porque los seres humanos hemos perdido el valor del compromiso. Todo nos tienen detrás de cualquier acuerdo tiene que haber una obligación firmada y tiene que haber un tercero que haga que eso se cumpla. Porque si es por nosotros, le quedamos mal a todo el mundo. Y es muy triste. Incluso nosotros, por ser venezolanos, en el extranjero, es muy, muy complejo que a nosotros nos renten un apartamento, una casa, un edificio para la iglesia o cualquier cosa. Es complicadísimo por tantas y tantas situaciones que han ocurrido. Incluso teniendo los documentos y todo para poder rentar algo, se hace muy, muy difícil. Y los venezolanos que están en el extranjero pueden dar fe de eso, de que es complicado rentar. Y es precisamente porque muchos han incumplido con la palabra, han incumplido los acuerdos y ya no hay una garantía para nadie de hacer casi absolutamente nada. Y eso ha llegado a contaminar muchísimo esa institución que es el matrimonio. Ya los acuerdos que se dicen, ¿verdad? Esos votos maravillosos que se dicen, ya están perdiendo el valor. Suena muy bonito, suena muy chévere, sí, pero fírmame aquí. Firma aquí por si nos separamos. Ya no tiene, esas promesas ya no tienen el valor que tenían antes. Antes, mi cuñado siempre decía, no, yo soy, ¿por qué no le has dicho más te amo a tu esposa? No, porque yo soy un hombre de una sola palabra. Ya yo le dije que la amaba el día que nos casamos y tiene como 50 años de casado. Pero es precisamente por eso, porque el ser humano ya con la palabra no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos irrespetado nuestra propia palabra. ¿Ok? Y por el contrario, nuestro Dios nos pide a nosotros, y Él nos ha dado ejemplo, que nosotros podemos hacer pactos que realmente valgan, que valgan la pena y que valgan la lucha. Dice así, el matrimonio es un pacto. Número uno, ¿por qué es un pacto? Porque es un compromiso mutuo entre dos o más partes. Dice así, en muchas culturas el matrimonio se ve como un compromiso serio entre dos personas para compartir sus vidas, compartir responsabilidades, compartir recursos. Este compromiso es más formal y significativo que una simple promesa o acuerdo y suele implicar una intención duradera, prácticamente de por vida. La intención es, voy a estar con una persona para compartir con ella, para compartir nuestros recursos, para darnos compañía. Yo me comprometo en cuidar a esa persona, a estar con ella, a darle compañía, protección, comprensión, amor, ese afecto que se requiere, esa compañía que se requiere de estar juntos. ¿Hasta cuándo? Por el resto de nuestra vida. Entonces pasamos el capítulo de estar buscando compañía, ya tengo mi compañía, ya pasé ese capítulo y ahora nos vamos a encargar de construir juntos una vida que valga la pena. No es una, como dice aquí, una simple promesa o un acuerdo. Y para Dios es todavía más duro esto, porque Dios dice, Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos. Cuando se unen en matrimonio, ya no son dos, son uno solo, dice, una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, para Dios, el matrimonio es algo serio y de por vida. Si nosotros viéramos el matrimonio de la misma manera y no hubiese 50% de divorcio, eso serviría como una protección para tantos y tantos niños que están en la calle descuidados, el papá por un lado, la mamá por otro lado, y esos niños haciendo lo que les da la gana, siendo presa fácil para quienes están
en bandas, en pandillas, vendiendo drogas. ¿Por qué? Porque no supimos formar un matrimonio sólido que pudiera proteger a la siguiente generación, que pudiera ser ejemplo para la siguiente generación. Hoy por hoy nosotros, con estas charlas, con seminarios, con el podcast, con lo que sea, nosotros tenemos que hacer un llamado a quienes son ahorita, a esta generación que se está levantando y tienen a cargo niños pequeños, que puedan enseñarles a ellos que hay cosas realmente valiosas, que más que su Xbox, más que su PlayStation, más que solamente ver Reels, más que solamente ver YouTube, más que solamente jugar, hay cosas mucho más importantes que esas. Darle valor a la familia, en la antigüedad, cuando decían el abuelo y la abuela, en esa casa se reunían todos, éramos como 20 y todos nos íbamos para allá. ¿Por qué? Porque el matrimonio era una institución, unía a la familia, era una figura dentro de la sociedad súper importante, el matrimonio. Y ese compromiso, ¿verdad?, del que habla acá el pacto matrimonial, se llevaba a cabo. Era realmente serio, importante y era para toda la vida. Por eso es que vemos de nuestros abuelos para allá, los matrimonios eran longevos, o sea, eso era 50 años, se celebraban los 50 años de casado. Hoy por hoy hay que orar muchísimo, porque nuestros muchachos no saben realmente dónde están parados, no saben dónde están parados. Ellos dicen, vamos a intentar hacer algo. Intentemos a ver si funciona cuando Dios está esperando que se haga un pacto de por vida. O sea, estamos realmente fuera de órbita. Vamos a seguir uno más. Entonces, compromiso mutuo de ambas partes. Y por eso es que el matrimonio es un pacto, porque es un compromiso de ambas partes. Número dos, se crea el aspecto legal. Fíjense, la palabra de Dios nos dice, es bien clara, y dice, los dos se van a unir en una sola carne, dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios ve el matrimonio como un compromiso que es para siempre. Críen hijos, cumplan mis mandamientos y Dios nos va a amar y nos va a ayudar pero hay algunos detalles, ¿verdad? Algunos detalles que necesitan ser cubiertos, por ejemplo, la responsabilidad de los padres sobre los hijos. Hoy por hoy eso es un desastre, el cuidar a los hijos. ¿Dónde está, por ejemplo, si muere uno de los dos, dónde está la herencia que se le deja a los hijos para mantenerlos protegidos si son menores de edad, etcétera, etcétera? Y tantas figuras legales que hay allí. Entonces, ¿qué hicieron las sociedades? Crearon, ¿verdad?, códigos que nos ayuden a nosotros a cubrir todos los espacios dentro del ámbito matrimonial. Dice así, legalmente el matrimonio establece una serie de derechos y obligaciones entre los cónyuges. Esto incluye derechos sobre propiedades, responsabilidades financieras, herencias, bueno, lo que estábamos hablando ahorita, herencias y en algunos casos la toma de decisiones médicas. Estos derechos y deberes forman parte de un pacto formal y regulado por la ley. Y sabemos quién puso las leyes, quién puso gobernadores, quién puso a los reyes, quién puso a los que están en eminencia, nuestro Dios. Y lo hizo con la intención de que se pudieran regular todas estas situaciones, todo esto que a final de cuentas llega a conflicto. Por ejemplo, si yo estoy incapacitado, lo que dice allí, si yo estoy incapacitado en un hospital y me tienen que hacer una intervención delicada y eso requiere la autorización de quién. Entonces, legalmente hay una persona que es la que toma la decisión y no necesariamente van a ser mis padres, sino que va a ser mi esposa. Ella es la que tiene que tomar la decisión a fin de cuentas de qué es lo que se va a hacer. Dios nos guardará. Pero si yo estoy en una situación tan delicada, en una situación médica, y por eso se forman todas estas y se redactan todas estas leyes para poder controlar todas estas situaciones que si no, no estuviesen regulado nada de esto. ¿Ok? Dice así, Primera de Timoteo 1:9 dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y para los rebeldes. Y ahí estamos hablando aquellos que violan el pacto matrimonial, quienes no entendieron nunca de qué se trataba y quienes son abusivos con sus esposas, quienes son abusivos con sus hijos. Quien lo hace bien, porque no nos excedemos de buenos padres, eso sí que no lo pensamos. Nos excedemos de todo, pero no de buenos padres y de buenos esposos.
Pero si nosotros nos excediéramos como buenos padres, nos excediéramos realmente como buenos esposos, no le tenemos que temer a la ley, no le tenemos que temer a nadie, porque sabemos que lo que estamos haciendo es lo justo delante de Dios y que estamos cumpliendo con nuestro rol delante de Dios. Y Dios es quien puso las leyes y los gobernantes para que regulen la mala conducta de los seres humanos. No la buena conducta, la buena conducta ya está. Y cada uno de nosotros, los que somos creyentes, hemos sido creados para cumplir con esa buena conducta. Dios no se aterra cuando nos ve haciendo buenas acciones o cumpliendo con lo que debemos cumplir, porque nosotros hemos sido creados precisamente para eso, para hacerlo bien. Lastimosamente lo hemos hecho tan mal que cada vez que hacemos una buena acción pensamos que nos tienen que aplaudir por eso, que es algo tan raro, tan ajeno, que wow, me tienen que felicitar por lo bueno que soy. Cuando Dios dice, bueno, para eso fue que te traje, para eso fue que te hice, para que hicieras las cosas que son justas y para que hicieras lo que es correcto. Entonces, no pensemos nosotros que asombramos a Dios con nuestras acciones, porque nuestras acciones, nuestras buenas acciones, tienen que ir delante de nosotros como una carta de presentación de cada uno. ¿Okay? Entonces, no temerle a la ley. La ley está hecha para aquellos que la transgreden, no para los que la cumplen. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos por un lado un compromiso entre partes, tenemos por otro lado el aspecto legal del matrimonio, tenemos por otro lado el aspecto social y cultural. Y aquí entra un poquitico esa figura que yo les decía de los abuelos, cómo el matrimonio afecta e influye en el resto de la sociedad y en el resto de la familia. ¿Ok? Dice, el matrimonio también tiene un fuerte componente social y cultural. En muchas sociedades es visto como una institución que organiza y estructura la vida familiar y social. Este marco cultural contribuye a la idea de que el matrimonio es un pacto con implicaciones más amplias que solo las personas. O sea, afecta un matrimonio sólido, un matrimonio con las bases puestas en nuestro Dios, con principios y valores cristianos, donde se da ejemplo de buena gente, donde se da ejemplo del hombre que está proveyendo para la casa, donde juntos están administrando los bienes y las bendiciones que Dios les dio, donde están levantando hijos que den ejemplo, que ellos sean todos ejemplos de familia, donde cuando cumple año la abuela o cumple año el abuelo o están celebrando las bodas de plata o las bodas de oro, todo y se llena esa casa de gente, están afectando un montón de vidas solamente por tener el matrimonio en estima, por tener la institución matrimonial como algo verdaderamente serio. ¿Cómo nos vemos nosotros como matrimonio? ¿Cómo nos vemos nosotros como familia? Así como vemos al abuelo y a la abuela, quienes aún los tienen vivos. ¿Dónde se reúne la gente? ¿Dónde se reunía la gente? En esas casas gigantescas que eran de los abuelos. Allá iban a parar toda la muchachera. Todos íbamos a parar en la casa del abuelo y de la abuela. Hoy por hoy, los abuelitos están en un asilo. Los de la otra generación están trabajando y los de la generación que sigue ni siquiera saben dónde están parados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad? ¿Qué es lo que estamos haciendo como cristianos? Ya los viejos estorban y los más jóvenes estorban también. Nosotros los adultos, los que supuestamente sabemos vivir, lo único que queremos es que nadie nos moleste y estar listo para producir y hacer plata. ¿Para qué? No sé, pero todo el mundo está loco por producir dinero y no darle el valor que realmente tienen las personas y sobre todo las personas que nos rodean y forman parte de nuestra familia. Nos debemos a nuestra familia. Tenemos que aprender a trabajar y a luchar por nuestras propias familias, ¿ok? Bueno, ya se nos está yendo, estamos a las 9:04. Ok, un poquitico más, ¿verdad? El matrimonio es un pacto que tiene una dimensión emocional. Ya vimos una dimensión legal, ya vimos la parte social, ahora vamos a la parte emocional. Dice así, a nivel personal y emocional, el matrimonio suele ser visto como un pacto de apoyo mutuo y de amor incondicional. Y allí es donde yo me quiero detener. Fíjense, si nosotros amáramos como Dios ama, si nosotros tomáramos en cuenta lo suficiente a nuestra pareja, si nosotros nos sentáramos con nuestra pareja a preguntarle qué quiere en su vida, qué siente, si somos una buena compañía, yo creo que habría
mucha menos depresión en esta generación. Si nos sentáramos y expresáramos nuestro amor un poco más seguido, si pudiéramos abrazar y besar un poco más seguido, si estuviéramos listos no para responder y para resolver todos los conflictos, no, si estuviésemos allí solamente para acompañar y para escuchar y para abrazar y para poder dar afecto, si pudiéramos hacer eso y estar presentes, no en el teléfono pasando reels o respondiendo mensajes o viendo series o haciendo otras cosas, no, sino fuera de los teléfonos poder ser compañía real para las personas que tenemos más cercanas. Yo creo que muchas de las enfermedades de nuestra generación dejarían de existir. Si nosotros fuésemos una compañía real para nuestra pareja, yo creo que se acabara un poco de depresión dentro de los matrimonios. Tuviésemos un poco más de esperanza si estamos listos para trabajar juntos. Si fuésemos sinceros y no ocultáramos tantas cosas que ocultamos, nosotros pudiéramos llegar a ser un equipo real para poder luchar por nuestra propia familia y que nuestros hijos puedan entender de qué se trata el matrimonio. A veces ocultamos tantas cosas, a veces vivimos tan separados, a veces parecemos una isla que solo somos nosotros. Nuestros hijos están aprendiendo eso también. Inconscientemente ellos están aprendiendo la conducta que van a replicar cuando ellos tengan que formar su propia familia. Entonces, ese hecho de que seamos el apoyo mutuo y el amor incondicional, eso tenemos que ponerlo, traducirlo en acciones, llevarlo a la práctica, llevarlo a nuestras familias, llevarlo a la intimidad de nuestra relación con nuestra pareja. No está allí para que sea solamente bonita la lámina y que podamos leerla y decir que estamos haciendo algo. No, todo esto está hecho para que nosotros lo practiquemos en nuestra vida todos los días, que podamos nosotros trabajar en todas estas cosas, porque es necesario. El matrimonio se está acabando de verdad, mis hermanos. Los cónyuges suelen hacer promesas, lo puse bien, bien grande, de estar el uno para el otro en todas las circunstancias, creando un vínculo que se percibe como más profundo y comprometido del que una relación no formalizada. Yo no estoy de acuerdo en eso, nos vamos a vivir juntos para ver si eso funciona. Para empezar, eso sería pecado delante de Dios. Y para terminar, eso es simplemente irnos a tener relaciones sexuales sin tener ninguna responsabilidad el uno con el otro. Los matrimonios, como estábamos hablando desde el principio, para Dios lo que tiene real valor es el pacto, es el compromiso, es decir que sí y no hay vuelta atrás. ¿Y hasta cuándo? Esto es para siempre. Si nosotros somos capaces de hacer ese compromiso por el resto de nuestra vida, entonces nosotros también tenemos esa bendición de parte de Dios de tener relaciones sexuales porque nosotros estamos haciendo un compromiso de luchar con una persona por el resto de nuestro día y de formar familia. Y Dios nos da ciertas bendiciones por nosotros lograr, ¿verdad?, tener esa institución en nuestro hogar. Pero hay personas que no están dispuestas a luchar, no están dispuestas a hacer los sacrificios. Si pasa cualquier cosa, bueno, nos vamos y tú para tu casa y yo para la mía y ya. Eso siempre, siempre termina mal. Tenemos que ser suficientemente responsables para aprender a comprometernos en un pacto matrimonial, no llevar las cosas a la ligera. Y así mismo como llevamos esto a la ligera, llevamos todo en nuestra vida a la ligera. No somos capaces de comprometernos con casi nada. Y por eso es que no tenemos los resultados en nuestra vida que quisiéramos y tenemos todos esos descontroles emocionales. Ok, aquí viene. Entonces, el matrimonio es un pacto por diferentes dimensiones, emocional, sociocultural, cuando hablamos de los abuelitos y la influencia que ellos tienen dentro de la familia, y la parte legal, que es la que regula, ¿verdad?, muchas de las cosas o esos matices, esos grises que hay dentro del matrimonio, que son necesarios y eso también las leyes también están puestas por Dios. Ok, seguimos adelante, un pacto sagrado. En algunas, yo creo que en una sola boda en la que estuve presidiendo, habían estas sillas, pero no decía señora y señor, sino que decía el nombre de la persona, decía el nombre de la esposa, decía el nombre del esposo y pusieron una tercera silla y decía Dios. O sea, esa tercera silla decía Dios. Eso me quedó a mí en mi mente. ¿Por qué? Porque después de esa ceremonia, después que todo el mundo se divierte, después que todo el mundo la pasa bien, esas dos personas se van a ir solas
a comenzar una familia. Pero en el caso de esa simbología, ¿verdad? De esa silla que decía Dios, esas personas dicen, no nos vamos solos, nosotros nos vamos a formar familia, pero nos vamos con Dios a formar familia. Yo creo que eso le falta a muchísima gente, de que nosotros sepamos que en nuestros hogares está Dios con nosotros construyendo el hogar. No se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Quién inventó esto? Dios. ¿Quién es el que sostiene esto? Dios. Solamente tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestra vida, que Dios trabaje en la unidad familiar, porque a veces pensamos que no la sabemos todas. Y eso se acaba cuando vienen uno de esos conflictos tremendos o la enfermedad toca nuestra puerta y ya no sabemos qué hacer y ahí sí, entonces recurrimos y nos abandonamos en las manos de Dios. ¿Por qué no hacerlo desde el principio? Es decir, bueno, señora, esta casa es tuya, este matrimonio es tuyo, usted fue el que lo inventó. Ayúdenos a construir familia. Ayúdenos a ser suficientemente sabios para tomar las decisiones correctas. Pero desde ya, ¿por qué? Porque los conflictos van a venir, la tormenta viene. Si tú sientes que estás en paz y que todo ha estado perfecto, prepárate, porque la tormenta viene en el camino. Entonces, refugiémonos en Dios. Dios es hoy por hoy el creador del matrimonio y Él es el único que sabe cómo funciona este asunto. Si Él lo creó, Él es el único que sabe cómo funciona y cómo debe funcionar el matrimonio. Dejemos de estar inventando y preguntémoslo al que lo creó, al que lo hizo, al que lo diseñó. Este es un proyecto de Él. Dice así, Mateo 19, 4 al 6 dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, en lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es para siempre, mis hermanos. Ya no son dos, es una sola persona. Entonces, esos matrimonios que están por allí cayéndose a piña es como si se estuviesen pegando ellos mismos. El uno no es el uno al otro, es uno con uno peleando. Isaías 54:10 dice, aunque cambie de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Esto lo está diciendo Dios al pueblo de Israel. Pero yo creo que esto es maravilloso que nosotros se lo digamos a nuestra pareja así como lo dice, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Porque Dios, así como es el carácter de Dios, que es para siempre, así como Dios cuida de su pueblo para siempre, así nosotros debemos comprometernos de cuidar, amar y proteger a nuestra pareja, tanto hombres para mujeres como mujeres para hombres. Ok, mis hermanitos, que Dios me los bendiga a cada uno. Le di un poco más suave, hoy no vine así como acelerado, así que cualquiera que tenga alguna pregunta o algún comentario de lo que hablamos hoy, estuvimos hablando del pacto. ¿Por qué es un pacto? ¿Dónde está la responsabilidad de ese pacto? Lo de las partes, dar ejemplo como esos matrimonios de antaño, que ya no se ve esa unidad dentro de las familias, ya no está esa responsabilidad dentro de las familias, ya nos fastidian los abuelitos, nos fastidian los niños, yo quiero vivir, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que me dé la gana con el tiempo, yo quiero hacer lo que me dé la gana con mi vida y realmente no es así. Nosotros estamos aquí para cumplir una función, principalmente para amar a Dios y serle fiel, y amar a nuestra familia y serle fiel a nuestra familia. Ya con eso tenemos suficiente tiempo ocupado para decir necesitamos la libertad. Yo creo que la mayor felicidad es ver crecer a nuestros hijos, que estén contentos por la familia que tienen. Ahí se la dejo, mi hermano Arnoldo.